Que nuestro bendito Padre Celestial bendiga y su bendición esté sobre cada uno de nosotros. Tengo un gran privilegio de compartir lo que Dios pone en el corazón de su palabra y teniendo la oportunidad como ahora de ministrar a hermanos de otra congregación. En este caso, saludo con la bendición del cielo, con la paz del Señor a los hermanos de la Iglesia Diestra de Justicia. En esta oportunidad tengo la gracia del cielo para hablarles una palabra que Dios puso en mi corazón y de alguna manera esperar que esa palabra llegue a buena tierra y saber que Dios siempre con su maravillosa voluntad tiene algo más de lo que imaginamos cuando hay disposición de buscarlo. Es cierto que no podemos estar congregados, que está limitado el contacto físico, tenemos que guardar distancia y saber a ciencia cierta que no hay distancia que nos priven de recibir la bendición de Dios. Unidos en el Espíritu Santo del Señor, en comunión con el Señor y con los hermanos, uno puede también en este tiempo crecer con su gracia, crecer con su bendición. Por eso necesitamos oír palabra del Señor, buscar palabra del Señor, guardar esa palabra del Señor. Y siempre mi oración es en las charlas que a veces mediante internet tengo con Pablo, que tenemos expectativa de mayores bendiciones. Así que desde ya un afectuoso saludo a todos los hermanos de la congregación que un tiempo atrás varias veces estuve ministrando, no sé si alguno me recordará, pero lo importante es que no nos olvidemos del Señor Jesús y guardemos las palabras que en todo tiempo Dios supo ministrarnos. Yo quiero llevarlos al Nuevo Testamento, el tratado que Lucas escribió, el segundo tratado, a un tal Teófilo. Estoy hablando de Hechos. Sería Hechos de los Apóstoles, o como alguno mencionó, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El capítulo 26, solamente algunos versículos que nos va a dar pie para recordar todo lo referente a ese contexto inmediato. Hechos 26, desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Repito la cita bíblica. Hechos 26, desde el versículo 19, la lectura de la palabra del Señor dice así: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Sin duda alguna, los que hace un tiempo ya están en el camino del Señor habrán tenido la oportunidad de leer y también de escuchar tanto estudios como mensajes acerca de la conversión de Saulo. Saulo, que se convirtió al cristianismo por la acción directa del autor y consumador de nuestra fe. Esto es del Señor Jesús. Simplemente para recordar,
ya la Biblia nos está marcando en este mismo capítulo que sería la tercera vez en el libro de los Hechos que se narra sobre este cambio fundamental en la vida de Saulo. Si tienes todavía la Biblia abierta, fíjate en el versículo 4 de este capítulo que hemos leído. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos. Un hombre muy conocido, una sociedad que lo conocía muy bien, y dice por qué. Los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces tenemos algunos detalles muy importantes como para iniciar esta charla, conferencia, vía internet, acerca de un tema muy especial que voy a estar resaltando continuamente. Nos recordamos simplemente el texto que escogimos, dice Pablo así enfáticamente, no fui rebelde a la visión celestial. Algo pasó porque si leímos que desde su juventud él era un sectario, una persona sectaria también en nuestro tiempo, es que se ajusta rígidamente a las leyes que le dicta su secta. Una secta es un grupo reducido en base a una forma de vida o una creencia. Grupo reducido. Hoy podemos decir logias secretas. En nuestra historia argentina, donde se está hablando de próceres que pertenecían a logias secretas. Y no es casual que la mayoría de estos próceres que hemos conocido como libertadores o personalidades que han dejado huella en la historia argentina, los últimos días de su vida se fueran a vivir a tal localidad en lo que hoy es Gran Bretaña. Sin duda alguna, el tema de la vigencia de estas sectas no solamente te dicen en qué creer y cómo actuar, también te están marcando dónde debes vivir y en algunos casos cómo terminar tus días. Sectario. También a los cristianos al comienzo de la iglesia cristiana se les tildó de sectario. Recordamos que el Imperio Romano respetaba de todas las naciones que ellos conquistaban solamente la religión. La idea genérica era que si se respetaba a los dioses extranjeros, a ellos les iba a ir muy bien. Pero es un gran problema para la política imperial romana. ¿A quién respetamos? ¿Al judaísmo tradicional? ¿A esta nueva creencia que ellos llamaron la secta del Nazareno o la secta del camino? Aunque había cierto enojo contra lo que ellos decían la secta del Nazareno, porque a estos se les ocurrió decir que Jesús es el Señor. Y si no, Jesucristo es el Señor. Cuando la orden imperial y la forma de vida de los romanos se reconocía a un solo Señor, y ese Señor era su emperador. El César es el Señor, el César es el nombre del emperador. Entonces había un problema allí. Se le llamó la secta del Nazareno, la secta de los del camino. Y mucho tiene que ver la vigencia de la política romana, porque Judea era una provincia romana todavía. Lamentablemente hasta los años 70, después de tristes realidades históricas, el general Tito fue el que destruyó Jerusalén y 2 años más tarde batió el último foco de resistencia judía contra el Imperio Romano en aquella colina llamada la colina de Masada. Cuando los romanos llegaron a la cumbre de esa colina, encontraron con un triste espectáculo. Los defensores judíos de esa colina se habían
suicidado para no caer presa del Imperio Romano. No les iba muy bien a los conquistados por los romanos. Era mano de obra esclava, si sobrevivía. Y no voy a hablar mucho de Roma, sino sobre los derechos civiles que tenían los ciudadanos. Y este tal Saulo de Tarso, que dice, conforme a la secta de los judíos, viví de la forma más rigurosa, la de los fariseos. Los fariseos, por conveniencia política, siempre estaban a favor del Imperio Romano. Siempre trabajaban por el imperio. Por eso eran el brazo perseguidor de los cristianos que Roma tenía allí en Judea. Y este tal Saulo de Tarso, ¿no? Que traducido el Saulo de Tarso llega a ser una expresión como el ambicioso, el que quiere más de lo que le corresponde. Algunos historiadores dicen que Saulo tiene la misma raíz de Saúl, y uno recuerda la arrogancia de este rey que hasta desafió a Dios desafiando la autoridad. Quiso hacer toda la obra de Dios, pero no como Dios le decía, sino a su manera. Y de así los lectores de la Biblia recordarán que el Espíritu Santo dejó para la posteridad. El obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, perfilándonos a lo que yo quiero marcarles en esta exposición, la frase de donde arrancamos, donde Pablo, compareciendo delante del rey, dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cómo puede ser que un sectario, un perseguidor de la iglesia tenga una visión del Señor? Puede ser. La Biblia, la lógica humana la echa por el suelo. El mejor capítulo de profecía bíblica se la dio a un rey pagano, a Nabucodonosor, aquella gran estatua con diferentes metales en su construcción. Así que es posible, pero casos contadísimos. Sí se espera y sucede que Dios traiga visión del cielo sobre sus amados, sobre sus hijos, sobre los que le buscan. Y para que este rey pudiera entender algo del cielo, algo de la visión celestial, el que está compareciendo allí, atado con cadenas, va a relatar su conversión al cristianismo. Y mucho tiene que ver los detalles de esa conversión, porque por algo el Espíritu Santo permitió que 3 veces esté registrado allí en el Tratado de Lucas, de Hechos de los Apóstoles. Podemos encontrar detalles de esa conversión después en las cartas de Pablo, en Corintios, en Gálatas, a los filipenses, donde está dando detalles de esa conversión. Pero acá es necesario, tiene un auditorio muy especial. Auditorio que de alguna manera marcan la diferencia social. Porque si uno es lector de la Biblia y si no repasarlo, 2 capítulos anteriores, Pablo ya venía compareciendo delante de la justicia romana y se vio obligado a ejercer su derecho de ciudadano romano, que está en esta frase, cuando para evitar malas sentencias dice, apelo al César. Cada ciudadano romano tenía derecho a un juicio justo. Y si no estaba seguro del juicio que lejos de la capital del imperio se llevaba a cabo a través de los procónsules y cónsules, y en este caso también delante de reinos asociados a Roma, su derecho de ciudadano le asistía para comparecer delante del mismísimo emperador. De ahí la expresión apelo a César. Otro detalle de esas prerrogativas que tenía como ciudadano romano,
cuando fue encarcelado en Filipos, fue golpeado y luego en la cárcel, dice la Escritura que Dios le sacó las cadenas tanto a él como a su compañero Silas mediante un terremoto, que hicieron que las cadenas se soltaran y las paredes de la cárcel se vinieran abajo. Recuerda aquella frase de Pablo al guardián que se quería matar, conociendo la disciplina romana. Pablo dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. El asunto es, se convirtió el carcelero. Y el otro día, aparentemente, hay una buena noticia para Pablo, porque el carcelero, al presentar su informe, recibió la orden del juez de esa ciudad de Filipos. Bueno, soltá a los prisioneros, déjalos en libertad, que se vayan. Y cuando viene el carcelero con esta aparente buena noticia, a decirle, Pablo, ¿tienes permiso para irte de la cárcel? Pablo dice, no, que vengan ellos a disculparse, porque no nos respetaron como ciudadanos romanos. Y el relato de esa historia dice que los funcionarios temieron, porque no se podía avasallar los derechos del ciudadano romano. Me imagino todas las disculpas habidas y por haber para que Pablo dejara la cárcel y no presentara un cargo en su contra. Pero que es diferente. Acá Pablo está delante de un auditorio que sería como algo así, la crème de la sociedad romana. Estaban los reyes, estaban allí los funcionarios de alto rango, toda la clase alta, aristocrática del imperio, todos con sus vestiduras reales. La Biblia está hablando de una mujer llamada Berenice, también con sus joyas, y todo el mundo presenciando ese juicio que fue creado para ver qué causa punible encontraban en este hombre. No había ninguna causa. A Dios gracia, Pablo hacía las cosas bien. Por eso la expresión, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y la visión celestial comienza precisamente en el mismo momento que el Señor Jesús se le apareció cuando Él, según sus palabras en este capítulo, iba en comisión para arrestar a cristianos que habían salido o escapado de Jerusalén a la ciudad de Damasco. Damasco sigue manteniendo su nombre y es una ciudad también en el Líbano, y, al igual que en aquel entonces, una ciudad cerca del puerto, en el Líbano. El asunto es, como Pablo había apelado al César, el que lo iba a enviar al juicio delante del César, no tenía qué causa alegar en contra de Pablo. Entonces lo convida a este rey Agripa. Agripa se ve que era un conocedor de las costumbres judías, o al menos la letra de las leyes judías, porque Pablo comienza su defensa así: me tengo por afortunado presentar mi caso delante de ti, oh rey Agripa, porque eres conocedor de estas costumbres. Y le habla, y comienza a hablar su testimonio. Y cuando Pablo dice, por causa de la esperanza que tenemos en Dios, del cumplimiento de las promesas de Dios, soy juzgado. Entonces Agripa le dice, ¿qué? ¿Se juzga entre ustedes que hay resurrección? ¿Que los muertos vuelven a la vida? Y Pablo sigue contando su testimonio. Y lo interesante, el detalle, los pocos detalles que voy a tomar de esa conversión. Él cuenta el relato del camino a Damasco y dice, y de repente una luz más brillante que el mediodía lo encegueció y dice, todos caímos por tierra. Pero solo Pablo escuchó las palabras siguientes. Pablo, ¿qué haces? No puede dar coces contra el aguijón. Sigue tu camino.
entra a la ciudad. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Nadie le enseñó a Pablo que la mejor manera de tener comunicación espiritual con Dios, a veces hay que dejar de comer, hay que hacer algo diferente. Está bien, quedó ciego, quedó choqueado. Nadie escuchó la voz. Por primera vez el orgulloso Saulo de Tarso está preguntando qué tengo que hacer. Seguí tu camino. Pero no vas a hacer lo que viniste a hacer. Dios tiene otros planes para vos. No es muy diferente ahora. Cada uno vive a su manera bien y todo el mundo le debe rendir pleitesía. Pero él está bien y todo el mundo tiene que girar alrededor de su cabeza, de lo que piensa, de lo que dice. No te va a decir que su opinión, su palabra es la mejor de todas, pero así actúa. Bueno, a hablar con Dios, mejorar o aprender a dialogar con Dios. Estuvo allí 3 días sin comer ni beber hasta que Dios trabaja en Ananías, uno de sus canales, y le dice a Ananías, andate a esta dirección, allí hay un hombre que se llama Saulo, que ora, y tiene una visión, que vos entrás, que pones la mano sobre él, recibe la vista. Y ahí está Ananías, con su conocimiento, porque es conocedor de la realidad, en las palabras que Ananías le dice a Dios en ese entonces. Pero Señor, he sabido de este hombre que es una mala persona, que persigue a tu iglesia. Y hasta tiene aquí autoridad de los principales sacerdotes de Jerusalén. Qué hermoso es dialogar con Dios, porque Dios realmente dialoga y respeta lo que decimos. Ananías, anda porque yo lo escogí como instrumento. Y yo le voy a enseñar lo que es padecer por causa de mi nombre, por causa del Evangelio. Entonces no extraña cuando el primer relato de la conversión de Saulo dice que Ananías llegó donde estaba Saulo y la primera frase que dijo es, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Comunicación espiritual. Sin necesidad de pedir el documento espiritual de quienes estamos hablando. Dios te está indicando si hay paz o no hay paz. Si hay expectativa o no hay expectativa. Si hay obediencia o si hay desobediencia. Uno necesita discernimiento espiritual. Y ese discernimiento está con el Espíritu Santo. Es nuestro asistente continuo cuando se trata de trabajar para el Señor, para compartir palabra del Señor. Dios siempre tiene una palabra porque Dios habla. Dios no está muerto, Dios vive y en su vida todos nosotros tenemos vida y como dice el Señor Jesús, San Juan capítulo 10, yo he venido para que tenga vida y la tengan en abundancia. Casos especiales como este. Dice, Dios lo señaló, lo apartó. Porque la diferencia del nombre que después de convertido comenzó a utilizar este hombre, no era Saulo de Tarso, era Pablo, y Dios no le cambió el nombre. Es el mismo nombre en diferentes idiomas. Saulo en arameo y Pablo en griego. Y Pablo en griego significa como el escogido. Y de alguna manera, la casualidad no existe en la presencia de Dios. Sí existe la causalidad. Porque desde el vientre de la madre ya Dios sabe el porqué de la vida, el porqué la permite y el porqué necesitamos buscarle. Alguna vez he mencionado a los hermanos de la congregación donde estoy. Dios nos hizo y tiene el original de nuestra vida en sus manos. No te marees, tampoco te confundas. Ve a la presencia de Dios. Y si no sabes qué hacer, Dios sí sabe qué hacer.
Porque vuelvo a reiterar, Dios tiene en sus manos el programa completo de cada una de nuestras vidas y de las naciones y de lo que va a suceder en el mundo. Al profeta Daniel, Dios le revela en una de sus visiones el libro de las cosas que han de suceder. Es evidente que, conociendo la Escritura, no solamente Daniel, sino Isaías, dice, Dios, se hará lo que he determinado, lo que mi consejo y mi mano han determinado. ¿Me va siguiendo? Allí está todo el auditorio, un selecto auditorio. El contraste con ese hombre al que no le encuentran una causa punible. No saben cómo van a caratular el caso para presentárselo al César, ya que este ciudadano romano apeló al César. Y en buena hora lo hizo, porque si fuera por la parodia de juicio que le estaban llevando a cabo, porque este no es el primer juicio. Si ves en los capítulos anteriores, tuvo que comparecer en una parodia de juicio donde una larga lista de falsedades le achacaban que estaba profanando el templo, que estaba corrompiendo la ley y que quería cambiar las costumbres de los judíos, resumido en 3 grandes posibles causas. Por eso Pablo dice, estoy muy contento y también satisfecho el hablar y presentar razón de lo que es mi defensa para que tú, que conoces las costumbres judías, determines. Y allí no solo Agripa se está mirando y asombrado la explicación que Pablo está dando. Berenice, su modelo de mujer con todas sus joyas, sus vestiduras de gala, porque dice así la Escritura, todo con una gran pompa, allí como un acto social diferente. Están presenciando, no dice la cantidad, pero sí que había muchos funcionarios y gente noble. Dios ya le había dicho a Pablo en su comisión, porque vas a proclamar mi nombre delante de reyes, delante de nobles. Ahí está. No fui rebelde a la visión celestial. Dios me ha dado una comisión que anuncie su palabra, que relate la historia de la cruz y de esa triste y maldita muerte del crucificado, pero también del poder triunfante del Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos al tercer día, que lo resucitó. Y ahí salta el instruido Agripa, junto con Festo, el procurador romano. Y habla Agripa, estás loco, Pablo. El mucho estudio te ha vuelto loco. Y allí está Pablo con la paz, con la serenidad, con la convicción de que está cumpliendo cabalmente como él lo menciona. No fui rebelde a la visión celestial. Y responde, no estoy loco, oh excelentísimo, porque tú sabes esto, porque no ignoras lo que pasó, porque esto no se hizo en secreto, no se hizo en algún rincón. Todavía estaba fresca la idea de la crucifixión del Nazareno con la pretendida opción de que con esto se desaparecía el cristianismo. Siempre uso esta frase, nada más alejado de la realidad. La iglesia crecía y dice que el Señor añadía las almas que habrían de ser salvas.
¿Y saben qué dice este rey que lo está investigando? Por poco me persuades a ser cristiano. Y otra vez la palabra de Pablo. Sea por poco o por mucho, quiera Dios que todos los presentes sean como yo, excepto estas cadenas. Qué contraste, ¿no? La pompa, el buen vestir, los perfumes, las joyas de oro, piedras preciosas. Vaya a saber qué cantidad de valores reunidos en esa reunión, pero todos los que portaban esto que llega a ser como ganancia, fama, posición de esa otrora aristocracia romana, estaban cautivos en sus pecados, en sus rebeldías, en inmoralidades. Y podría seguir marcando las cadenas invisibles, espirituales, que tenía esa gente, elegantemente vestida y con cierta posición social de la sociedad de esa época. Y allí un siervo de Dios, humilde, centrado, conocedor de las peores batallas que te puede plantear la vida, pero sano, libre en el Espíritu Santo de Dios, dando cátedra. Lo que es vivir con la libertad que provee Dios. La Biblia narra que cuando Pablo termina su exposición, allí está el diálogo entre esos funcionarios que le juzgaban. ¿Podría este hombre estar libre? No hay ninguna causa de condena. No hay causas punibles. Pero como él apeló a César, bueno, que el César decida. Y sabe Dios qué habrán anotado como causa del juicio. Digamos, el expediente usando términos judiciales. ¿Qué expediente giraron para que lo tratara el César? Lo que ellos no sabían es que Dios ya le había anticipado a Pablo que iba a ir a Roma. Y uno puede recabar esa información en Romanos capítulo 1, cuando Pablo, antes de este juicio que estamos hablando, dice a los romanos: porque espero ir pronto para veros y comunicaros algún don espiritual. Dios siempre está un paso adelante, o dos o tres. Nos hace bien hablar con Dios, porque este Pablo llega a enseñarnos algo que se les olvida a muchos cristianos. No ignoramos las maquinaciones del maligno. ¿Pero por qué no las ignoramos? Porque como Pablo menciona acá, Dios me escogió para que le predique a judíos, a no judíos, a griegos, no griegos, a las demás naciones, y que lleve la luz del Señor, la luz del Evangelio. Dios es luz, su palabra es luz. El Salmo 119 dice que lámpara a nuestros pies es su palabra. ¿Me va siguiendo? Más que mis maestros he aprendido porque amé tu ley, dice el salmista. Y escuche otro, el 165 de ese capítulo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y podría seguir hablando, más allá del capítulo 119 de los Salmos, que está referido pura y exclusivamente a lo que es la palabra del Señor y lo que produce en nosotros. Estamos hablando de lo que produjo en Pablo. La luz llegó para Festo, para los que estaban allí presenciando ese juicio. Y me imagino que al escuchar el testimonio de la palabra del Señor,
y más allá de lo que está escrito, lo que Pablo seguramente les habrá hablado, no tengo dudas que algunos terminó convirtiéndose en el Evangelio. Y no sé si el mismo Agripa, porque más allá de esa confesión circunstancial que por poco lo persuade de ser cristiano, bueno, su vida siguió un poco más. No lo sabemos. Pero pensemos un poquito con lo que ya hemos oído de la palabra del Señor en este tiempo. Y lo referente a este tema, somos como Pablo para decir, ¿no soy rebelde a la visión celestial? ¿Qué tipo de visión celestial he tenido, tengo o quiero tener? Porque Dios no pide nada que no podamos hacer. Y si ya estamos en su bendito camino, por lo menos compartamos el testimonio de nuestra conversión. Y vamos a descubrir lo importante que es aprender a ser canales de Dios. Causa de bendición para aquel que me está escuchando. Hay mucha rebeldía hoy de la gente con Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero cuando tiene problemas, recién se acuerda de Dios por acercarse a Dios. El Dios que conocemos no se llama 1.000 pesos o 1.000.000 de pesos, porque algunos solamente piensan en Dios para lo económico o material. Hasta alguno tan mareado puede pensar que todos los millonarios son muy bendecidos por Dios. No. Recuerda la palabra de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él. He tenido, tengo y seguramente tendré oportunidad de hablar con gente muy rica, gente que tiene mucho dinero. Y la mayoría de ellos no tiene paz y no sabe vivir conforme a lo que tiene capacidad para vivir. Algunos reniegan constantemente de Dios. He visitado muchos lugares en los hospitales para orar por gente muy enferma. He visto la mano de Dios levantando a muchos de ese lecho de enfermedad. Y muchos en gratitud le dan su vida al Señor. Otros es como que Dios lo tenía que hacer. En muchos casos he oído esto. Muchas gracias por venir y gracias por su tiempo. Pero en otros casos, mi sorpresa, alguna atención especial para la iglesia o para un servidor. En gratitud y un corazón rendido a los pies del Señor. Como sea, ¿ya estás en el camino del Señor? Comparte tu testimonio de conversión. Te vas a sorprender lo que Dios hace cuando compartes tu experiencia personal. ¿Tienes alguna revelación de la palabra de Dios? Compártela. No hay mejor inversión del tiempo de vida que compartir lo que tenemos y hemos recibido de Dios. Y no hay peor manera para perder el tiempo, perder la salud, hasta perder recursos, que vivir en rebeldía con Dios. Yo no sé lo que Dios te ha revelado. Yo no sé siquiera tu disposición a obedecer y cumplir lo que Dios te ha dado como visión para tu propia vida, o no. Pero Dios sí lo sabe. Y el ejemplo de este hombre, él en sus palabras a los romanos dice a los romanos que estén orando para que su viaje sea prosperado, y vaya que lo fue prosperado. Porque termina el tratado que estamos tocando ahora, de Hechos de los Apóstoles, que Pablo estaba esperando el juicio
Estuvo aproximadamente 2 años en una casa alquilada en Roma, hasta que finalmente se le concedió la audiencia con el César. Y se nos dice que en esa primera audiencia Pablo quedó absuelto, libre de toda posible castigo, porque no había causa para castigarlo, ni siquiera con cárcel. Él quedó libre. Y mucho de eso sale en las cartas que él escribe, por ejemplo, la carta de los Filipenses, cuando dice yo preso en el Señor. Cuando escribe a Filemón, salió en libertad y siguió proclamando lo que en la primera visión celestial él recibió como comisión de Dios. ¿Me va siguiendo? Dios prosperó su viaje. Y vaya que estamos hablando de una vida próspera, porque lo que pasó también está registrado en las cartas paulinas, las penurias por llevar el mensaje del Señor. No importa. Él está preparado espiritualmente. También lo es en su intelecto, en su organismo. Las veces que fue asaltado, robado, también apedreado, estuvo como náufrago en el mar. Sin embargo, Dios le libró de todo. Y él llega a decir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la lista tremenda, Romanos 8, recordarás, si no, repásalo. Pero la pregunta sigue siendo la misma. La fidelidad a Dios se comprueba en que somos fieles a la visión que Dios nos dio al llamarnos a su bendito, santo y maravilloso camino. Algunos no reciben ninguna visión al convertirse, pero sí en el transcurso de su caminar con el Señor. Dios habla por su palabra, Dios habla por las circunstancias, Dios está hablando de todas las maneras que nosotros podamos entender. De manera que si hoy soy hijo de Dios, y bueno, ya tengo mínimo una visión del cielo, por más que no la busque. Y pudiera ser que todavía no recibí ninguna visión celestial. Buscala. Buscala. Pero te pido que te ajustes al protocolo de Dios, no al tuyo. Porque Dios te conoce. No vaya a ser que Dios te hable continuamente y te haga sordo. Por algo la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El protocolo personal sería, a mí Dios me habla si viene fulano, mengano y sutano. No pongas nombre ni apellido. No busques el ministerio rimbombantes o muy conocidos, allí donde verdaderamente se trae palabra del Señor. No. Dios te señaló un lugar para crecer espiritualmente. Allí te envía Dios, bendición y vida eterna. Pero el requisito es que estemos en armonía, en comunión. Si yo voy a la casa del Señor a ver cómo se vistió el pastor o qué tema trae, a ver si me interesa escucharlo, no, ya voy mal, es mi protocolo. Ve a la presencia de Dios. Hoy no podemos reunirnos, pero a través de este medio, ¿cuántos mensajes de Dios puedo encontrar vía internet? Así por este medio, como ahora estás escuchando. Un sentir dentro de tu corazón después de leer las escrituras y estar un momento de oración o un momento de ayuno de oración. Dios te marca una visión. Y mi recomendación es, no seas rebelde a la visión celestial. Dios cuenta con vos y te va a enseñar a que vos cuentes con Él. Entonces vas a descubrir que importa lo que vos haces, honrando lo que recibiste en esa palabra, en esa visión. Y el lugar donde estás, siempre vas a ser causa de bendición.
Tu protocolo sería como alguna vez alguien me dijo, si Dios me quiere usar, sabe que yo necesito una casa, necesito un auto, necesito un buen sueldo. Es tu protocolo. No has tenido un encuentro con el Señor si todavía tienes eso. O buscas los mensajes que simplemente te hablan de prosperidad económica y nada más. No has tenido una visión de Dios. Busca lo del cielo, busca lo de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Eso lo dijo Jesús. Que no te pase como Judas, uno de los apóstoles del Señor. Y sabes el triste destino de Judas. Y ese triste destino de Judas no fue porque no tenía un buen pastor, un buen líder, un buen consejero. Sí lo tenía. No lo supo aprovechar. Si a Jesús lo indulgaron de mal pastor, mal líder, mal consejero, ¿por qué no a nosotros, simples servidores, con humana debilidad? Pero todos necesitamos mencionar y hacer lo que Pablo nos habla en esta porción bíblica. No fui, no soy, ni seré rebelde a la visión celestial. Dios nos llamó, con esto voy terminando, Dios nos llamó a esta vida, no para ser un triste espectáculo de miseria o de impotencia. Dios te llamó para que seas la extensión de su mano, la extensión de su boca, y que la gente, al acercarse a vos de alguna manera, se acerque a Dios, porque lo llevas por la fe en tu corazón. Compártelo de Dios y descubre que todo lo que sucede en tu vida, aún en el mundo, y aunque no lo entiendas, de alguna manera la mano de Dios lo deriva para bien cuando con sinceridad y con el corazón en la mano procuramos honrarle como realmente Dios espera ser honrado. Todavía no hemos hecho nada de lo que Dios espera que hagamos para llevar satisfacción a su corazón de Dios. Termino con la expresión del doctor Moody. Antes de morir, alguien se acercó a su lecho de muerte, muy enfermo, le exclamó: he procurado con mi vida honrar a Dios y ver lo que Dios hace cuando hay una vida consagrada a su causa. Y creo que todavía el mundo necesita ver vida comprometida 100% con el Creador. ¡Qué desafío! Te invito a orar. Cierra tus ojos. Y yo no sé cómo va esta relación con tu Salvador, con el amor de tu vida, con el sostenedor de tu vida. Mira, simplemente recordar a Moisés. Dice, se sostuvo como viendo el invisible. No es muy diferente ahora. Nuestra vida se sostiene como viendo el invisible. Padre, míranos con tus ojos de amor. Sabes a ciencia cierta de este tema que hemos estado hablando con el testimonio de Pablo delante de Agripa, de Festo y Berenice y todos los nobles. No fui rebelde a la visión celestial. En algunos casos, Dios amado, ni siquiera sabemos si hemos tenido alguna visión tuya o se nos ha olvidado lo que tú nos diste en comisión, lo que tú nos hiciste entender que te agrada, que te honra. Padre, ¿qué podemos decir? Tal vez nos confronta con la misma pregunta que has confrontado al apóstol Pedro, después de resucitado. Pedro, ¿me amas? 3 veces me amas. Señor, tú lo sabes todo. Señor, allí la recomendación de Pablo cuando tenemos la luz del cielo. Cuando el Evangelio, su palabra, su visión, abre nuestros ojos.
hacer frutos que dan testimonio por sí solos. Buenas obras que testifican que realmente tenemos algo de ti. La fe sin obras es muerta. Despiértanos, Señor, del letargo espiritual. Y aún en este tiempo aciago para muchos, no para tus hijos. Y si alguno está pasando por circunstancias extremas y duras que no entiende y se ha nubilado, brille la luz de tu presencia. Que tu palabra, Señor, traiga la sanidad, la liberación, la limpieza, la santidad que necesitamos, precisamente para no ser rebeldes a la visión celestial. Padre Santo, el mundo no te ha conocido, pero tú revelas tu presencia a aquellos que tienen corazón para buscar tu rostro y tu dirección, para buscar tu palabra, para entender tu visión y saber los propósitos de la buena voluntad de Dios para la vida en este tiempo. Sánanos, límpianos, restáuranos. Bendigo con tu bendición este ministerio de Pablo y Gloria y a la iglesia, a la congregación diestra de justicia. La luz de tu presencia, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, esté dando nuevo tiempo, tiempo de gloria, tiempo de bendición, tiempo en los cuales podemos decir, ha llegado un tiempo de avivamiento para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Tú extiendes tu mano y hay salvación, hay sanidad, hay liberación. Hay bautismos en el Espíritu Santo, hay prosperidad, la prosperidad que viene del cielo. Padre, gracias porque con tu bendición bendecimos. Y cualquiera sea la necesidad, ahora somos libres en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Te amamos, Señor, porque tú nos enseñas ese camino. Para ti es la gloria. Invocamos tu santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Dios añada sus más ricas bendiciones, hermanos. Dios mediante nos veremos a la brevedad.